Mahar Mikuchihara y Alabar Bichokia. Hola, bienvenidos a un viaje por la literatura persa. La literatura persa abarca el conjunto de obras literarias escritas en lengua persa a lo largo de toda la historia, lo que nos deja un periodo de tiempo que engloba cerca de 2500 años de producción literaria. Un número un poco grande, ¿verdad? La literatura persa hace referencia a la tradición literaria que surgió en el tercer siglo islámico. Pueden creer que durante más de un milenio continuó existiendo como una tradición viviente y extremadamente productiva. Además, tuvo un dominio inigualable sobre todas las actividades a nivel de literatura educada. Incluso civilizaciones no musulmanas, especialmente los judíos y los zoroastrianos, siguieron fielmente las reglas clásicas cuando trataron la poesía persa con temas que pertenecen a sus propias tradiciones religiosas. La hegemonía del sistema normativo de la literatura clásica persa se rompió solo en el siglo XX, cuando surgió una literatura persa moderna, una tradición bastante diferente e influida profundamente por los modelos occidentales. La literatura persa abarca un periodo cultural de 2500 años. Nos referimos a lo cultural debido a que los persas fueron un pueblo de origen indoeuropeo, que acabaron fusionándose con los pueblos que conquistaron en la época aqueménida. Sus orígenes provienen de las lejanas fronteras del actual Irán, cuya influencia tiene la lengua persa, que surgió y aún sobrevive en las franjas de Asia Central. Otro factor importante también es la conquista por parte de los gaznavidas, una dinastía musulmana que se expandió en los territorios de Asia Central y en el sur de ese continente, logrando adoptar esta dinastía el idioma persa en su corte. Por tal motivo, la literatura persa existe en regiones que en la actualidad son parte de Afganistán, Pakistán, India y Asia Central. La literatura persa preislámica se desarrolló de forma oral en los idiomas arameos y griegos, teniendo dentro de sus obras temas religiosos y amorosos. Lo utilizaban a fines administrativos, por lo que solo el clero y los escribas podían utilizar esta manera. Literatura persa clásica se desarrolló de manera escrita y oral en los idiomas griego, árabe y persa, teniendo como temas los consejos políticos y la instrucción moral, y su estructura fue en prosa y poesía. La literatura persa moderna tuvo influencia occidental y se desarrolló de manera escrita, pero tuvo cambios en su léxico semántica y en su estructura. Se clasifica en trama y acción, teniendo como temas principales el progreso y la modernización. Tuvo enfoques de corrientes del realismo y naturalismo. Hola, te acompañaré en un viaje por Persa contemporánea. En esta época se desarrolla lo que es la corriente del realismo, con temas muy importantes como la vida sociopolítica, la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque había caído, por ejemplo, uno de los gobiernos más importantes, que es el de Callar, y por ejemplo se levanta la censura de los libros y los periódicos. Los poetas en este tiempo se desarrolla mucho el género lírico, con tres estilos: el estilo libre, el blanco y el abierto, los cuales son estrictamente pegados a lo que es la métrica y el ritmo. El estilo libre, que es muy propio de Nimai, al igual que la forma clásica, los poetas están obligados a usar la métrica con la salvedad. En el estilo blanco, por ejemplo, sus trabajos no son los más habituales, pero muestran y queda una huella de esta generación. Y estos poemas tenían la música íntima o interior. En el estilo abierto se habla de la nueva ola, que es el empleado por los últimos miembros y principales de esta generación. Cabe resaltar que la época anterior, que es la época renacentista, deja ya preparada una guía para los siguientes poetas de la época contemporánea, la cual se desarrolla de manera escrita y tiene una gran influencia en el lado occidental. Representantes. Primero tenemos a Ferdowsi, que es el nombre abreviado Hakim Abol Qasem Ferdowsi Tusi.
quien probablemente fue el poeta persa más reconocido. De ahí contamos con Zoroastro, que castellanizado es Zaratustra, quien fue el poeta iraní que fundó el mazdeísmo. También contamos con Farid al-Din Attar, un célebre poeta y místico musulmán persa. Y por último, a Farun Farrosat, quien fue una poeta iraní y directora de cine. Entre sus obras tenemos Las Mil y una Noches. Es una célebre compilación de los cuentos medievales del Oriente Medio. Entre ellos también incluyen los persas. También tenemos al Majid al-Tahir, que en nuestro idioma es el lenguaje de los pájaros o la conferencia de los pájaros. También tenemos al Shahnama, el libro de los reyes o la épica de los reyes. Fue escrito alrededor de los años 1000. Y por último tenemos al Muhajnama. Este libro es de gran vendedor, puesto que también tiene su propia serie. Y finalmente la interpretación de temas. La mayoría de las obras tendrán como tema principal la profundidad de su sensibilidad social romántica. Esto podemos encontrar en las poesías tales como Boston, el jardín de las frutas, y Guiristán, el jardín de las rosas. Temas como romance, temas como naturaleza y ser humano que podemos encontrar en Rubaiyat, temas como alabanza a los muertos y temas como conciencia en el mundo. Que este tema podemos encontrar en los cuentos como Aladino, Ali Baba, Los 40 ladrones, que dejó una influencia no solo literaria, sino imaginaria. Shukran. Gracias.